decidir. Fray Julián Cruzalta, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, Fray Cruzalta, ¿cuál es la opinión que se tiene? O sea, Católicas por el Derecho a Decidir, de donde usted es asesor teológico, pero ¿cuál es la postura respecto a esta convocatoria de la Iglesia Católica a una marcha el próximo 3 de octubre? Pues nos parece que es un asunto ético y jurídico que ya determinó la Corte, no es un asunto de multitudes, la ética y lo legal no se decide en multitudes en la calle, no es un asunto estadístico. La ética es dar razones de peso. Entonces nos parece que algunas iglesias, como ya perdieron en el terreno de razones de lo ético y en lo jurídico, la Corte fue muy clara. Son muy respetuosos de las miradas metafísicas y teológicas. No se metió en el asunto si es pecado o no el aborto, ese asunto en las iglesias. La Corte habló en asunto jurídico. Entonces me parece que esta lucha y esta manifestación no es ni en el terreno ético ni en el terreno jurídico. Se van al campo del terreno político. Quieren mostrar músculo político y es válida así en democracia. Mientras sea pacífica, no está fuera de la ley convocar el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación es un derecho humano básico que el Estado mexicano ha garantizado. Entonces tampoco hay que alterarnos tanto porque se manifiesten públicamente, pero saber que estamos en el terreno de lo político, no en el terreno de lo jurídico, ni menos en el terreno de lo ético que ya se perdió. Van a mostrar músculo político como cualquier actor político, pero sí es delicado en un país donde las iglesias han causado 3 guerras religiosas, insistir en estos temas, mezclar religión y política sí es riesgoso. Hasta ahorita es pacífica la manifestación, está dentro del marco de la ley. Fray Julián Cruzalta, usted forma parte de alguna comunidad o congregación de la Iglesia Católica Apostólica Romana? Yo hasta la fecha soy fraile dominico, profesor de teología hace de 30 años, formo en estos temas y soy fundador y asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir en México. Gracias, Fray. Le pregunto pues para que nuestra audiencia tenga el contexto de cuál es el peso de la voz suya y su participación en todo este proceso. Nosotros invitamos a Católicas por la Libertad de Decidir para que nos fijaran su punto de vista y nos dijeron que era importante que contáramos con su punto de vista, por eso le hemos pedido que nos comente. Agradecemos la invitación desde Católicas. El Papa ha sido claro hace unos días con este asunto también del aborto y de la cuestión política, que querían los obispos norteamericanos negarle la comunión al presidente de Estados Unidos porque se declara católico y a favor del aborto, donde no se mezcle, pide el Papa, lo religioso y lo político. Creo que en México están mezclando lo religioso y lo político, queriendo usar como arma de presión a la feligresía, siendo que las sentencias de la Corte, pues de 11 ministros, 10 votaron a favor, van en firme. Entonces, por más presencia en las calles, esto no va a cambiar. Lo que yo veo que quieren mostrar es músculo ante los congresos de los estados. Tienen mucho miedo que se empiece en cadena a despenalizar, y va tarde que temprano a pasar, por lo que ya sentenció la Corte. Entonces, esto es una presión, pero del terreno político más que religioso, insisto. Fray Julián Cruzalta, yo he visto algunas marchas y manifestaciones de católicos en diferentes circunstancias y es notable la participación de estas congregaciones con sus estandartes, palios, con banderas, ¿hay una organización fuerte de estas organizaciones eclesiásticas, Fray? Pues vienen de mucho tiempo atrás, la organización no es nueva, entonces de costumbre clásico, cada vez cuentan con menos personas que se manifiestan públicamente. Hay que decirlo, hay alianzas entre los grupos fundamentalistas. Muchos evangélicos también marchan en estas protestas porque tienen la misma postura, entonces no nos extrañe que aunque la convocatoria es del mundo católico, se sumen comunidades evangélicas de corte fundamentalista en este aspecto. Porque esto responde más a estas miradas donde se sienten agredidos en su credo, es decir, despenalizar el aborto no obliga a ninguna mujer a abortar, esto hay que decirlo clarísima, hablar lo que la Corte, primero la Corte no despenalizó, se les toca a los congresos, pero hablar del asunto del aborto, lo que la Corte dijo no es obligatorio, entonces no tienen por qué sentirse agredidas la feligresía católica o evangélica en sus derechos.
Ujú. Fray Cruz Alta, y dentro de esto, pues también se pueden montar partidos políticos. El escándalo político reciente relacionado con Vox y la visita de Santiago Abascal se dio en el marco de un foro organizado en el Senado por el Partido Acción Nacional, en el que se hablaba algo así como del peligro, la situación de peligro de la mujer embarazada, algo así. Pero pues a esto se pueden montar estos partidos. Por supuesto, cuando hablo de que no es el terreno jurídico ni el ético religioso, sino es el político, también a esto me refiero, del uso de los partidos políticos. Es decir, cualquier grupo o asociación de ciudadanos mexicanos y mexicanas, pues puede ejercer política y es sano que participen. El asunto que esto está muy unido a grupos fundamentalistas de corte muy conservador y católico. Ahí está todas estas organizaciones que se han estudiado a fondo el yuque, que van a aprovechar todo esto para manifestarse, ir en contra del régimen actual. O sea, pues estamos en el terreno de lo político, y el terreno de lo político tiene diversas reglas a la cual estos grupos que se tienen que acatar entran a la lucha evidentemente política de sacar gente a la calle, de manifestar músculo, y esta lucha tiene sus propias reglas. Entonces, después que no se quejen que fueron grupos religiosos que iban por su fe. No, son grupos políticos que quieren ejercer presión política. Es una pantalla lo del asunto religioso. Bien, le agradezco mucho la posibilidad de platicar, Fray Julián Cruz Alta, y me gustaría cerrar esta plática preguntándole, en la historia de México, pues está un episodio de violencia, incluso física, de confrontación de grupos religiosos con el Estado mexicano, que fue la Guerra Cristera, que desde luego surgió, pues, en condiciones que en su origen, en principio, pues parecía que no necesariamente evolucionarían en lo que terminaron. Hechos como este de la lucha con la bandera, de la defensa de la vida y de no asesinar, al menos eso es lo que plantean ellos, a un producto biológico que ya tiene vida y debe ser preservado, ¿podría desembocar en algo más grande? Por eso este asunto es delicado en México. Es diferente la historia, relaciones iglesia-estado que en el resto de América Latina. Nosotros hemos tenido 3 guerras religiosas. El tema religioso es muy delicado en México. Por eso el Estado laico mexicano es tan fuerte. En Sudamérica no nos entienden las leyes que tenemos porque no es la historia de estos pueblos. Es decir, si es un tema muy delicado, aquí mientras estén dentro de la ley, convocar una manifestación pacífica me parece que está dentro del Estado de Derecho. El problema viene si empiezan a convocar a desacato a la Suprema Corte, ya sería incitación a un delito, desacato a un poder constitucional. Entonces estamos en el límite. Ahorita creo que sí hay que estar, hay riesgos, hay que estar vigilantes. Si es una marcha pacífica donde se expresa un rechazo a una postura, entra dentro de la lucha democrática política normal, tampoco es que no tengan derecho a convocar. Es decir, otros grupos pueden aprovechar para una confrontación contra el Estado mexicano que no les está gustando, con la cobertura ética y religiosa. Por eso insisto, es una lucha política de otros grupos, otros sectores que están descontentos y que aprovechan este tema. No es que les interesen tanto los no nacidos o les preocupe la vida. ¿Por qué no ha convocado contra la pederastía clerical 90,000 desaparecidos? Y la conferencia y las iglesias no han convocado una marcha masiva contra estos temas delicadísimos. Es decir, entonces hay otros intereses que sí están en la frontera, en la línea de lo confrontativo. Y creo que en este momento las iglesias tienen que tener un papel en llamar a la prudencia, no a la confrontación. Vivimos un estado delicado en México donde las iglesias se tienen que sumar a traer la paz. Ya estamos muy confrontados para que le echen más gasolina al fuego las iglesias. Pues muchas gracias, Fray Julián Cruz Alta, por esta oportunidad de platicar con usted, y seguiremos atentos a lo que suceda con esta movilización y esta marcha convocadas para el próximo domingo 3 de octubre. Gracias, Fray Cruz Alta. Hasta luego, buena tarde. Gracias, buena tarde.